Hoy vamos a ver un tema que se titula Centro de Gravedad Permanente. En esta enseñanza vamos a ver la tendencia que tenemos en nuestra mente de divagar, de ir por varias direcciones que muchas veces son contradictorias, y cómo la enseñanza nos permite desarrollar algo que se llama un centro de gravedad permanente, que nos va a permitir seguir una misma línea, una misma dirección. Y esto pues es fundamental para el propósito del despertar de la conciencia, que es un emprendimiento que vamos a realizar a largo plazo, nunca a corto plazo, sino que es algo que incluso puede durar toda la vida. Y bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué viene a ser el centro de gravedad permanente? Cuando hablamos de centro de gravedad estamos hablando de la capacidad que una persona tiene de establecerse, asentarse en un estado continuo de conciencia. Así como una persona que agarra el timón de un barco para que las olas, los vientos que son contrarios muchas veces no lo lleven en varias direcciones, asimismo nosotros tenemos que tener la capacidad de asentarnos en nuestra conciencia para no dejarnos llevar por los vientos psicológicos que constantemente nos quieren llevar para uno y para otro lado. Esto es fundamental en un emprendimiento espiritual o interior que viene a ser un recorrido largo con muchas desviaciones. Si nosotros no tenemos un centro de gravedad, pues en un momento se nos van a presentar distracciones, entretenimientos, hobbies, oportunidades, pasatiempos que nos hacen mirar en otra dirección. También encontramos precipicios, peligros que nos amenazan y que nos van a hacer mirar en direcciones más cómodas. Encontramos caminos inusuales por los que nadie transita, montañas, caminos empinados, que si no tenemos un centro de gravedad, pues nos vamos a ver en la dificultad de recorrerlos y de llegar finalmente al objetivo del despertar que nos hemos propuesto, que no es fácil, que requiere un esfuerzo continuo de nosotros mismos y que no solamente nos esforcemos, sino que invirtamos estrategia, que lo hagamos con inteligencia. Y para eso tenemos que desarrollar esto que vamos a conocer hoy, que se llama centro de gravedad permanente. Mientras no tengamos un centro de gravedad, pues tenemos que cuestionar ese concepto que tenemos de la individualidad. Esta enseñanza nos pone en duda ese concepto, nos dice cuestione eso que se dice individualidad, porque eso no existe en la mayoría de los seres humanos. No podemos decir que los seres humanos que nos rodean y muchas veces nosotros somos la misma persona, por eso no tenemos individualidad. En lo exterior puede ser que parezcamos individuos, parecemos diferentes y en nuestra sociedad somos reconocidos como individuos. Tenemos un número de tarjeta de identidad, una cuenta bancaria con un número único, un nombre, un apellido, una dirección, y por eso parece que somos individuos. Pero en el interior la cosa es diferente. Si exploramos nuestra mente utilizando las herramientas del autoconocimiento, las enseñanzas que aquí se nos dan, pues vamos a descubrir que nuestra mente está dividida, porque psicológicamente no está conformada por un solo individuo, sino por lo que aquí llamamos muchos yoes diferentes, estados psicológicos que nos afloran desordenadamente, cada uno compuesto con unos gustos, deseos, creencias, estados de ánimo particulares, siendo muy diferentes los del yo de la ira, del yo temeroso, del yo malicioso, del yo benevolente, etc. Cada uno de estos yoes que generalmente no conocemos porque se manifiestan en nosotros en un mismo cuerpo y tenemos atrofiado el sentido de la autoobservación, cada uno de estos yoes los consideramos como parte de nuestra propia persona. Pero si nosotros nos tomamos la tarea de autoobservarnos minuciosamente, detenidamente en el diario vivir, pues vamos a darnos cuenta que estos yoes, rasgos psicológicos, pueden llegar a ser vistos como individuos completamente diferentes. De tal manera que si ustedes observan, por ejemplo, el yo de la pereza, ¿cómo es ese yo de la pereza? Ese yo le gusta aplazar, postergar, dejar para más tarde. A ese yo no le importan las cosas de la vida. Ese yo encuentra placer
¿En qué? En no hacer, en postergar, en no hacer actividad, ¿cierto? Pero tenemos otros yoes, por ejemplo el yo de la ambición. Ese yo es diferente. Un yo que por ejemplo tiene la ambición de conquistar un proyecto, lograr un trofeo, una meta, un éxito. Ese yo es enérgico, diligente, entusiasta. Ese yo encuentra placer en otra cosa distinta. ¿En qué encuentra placer? En hacer, ¿cierto? Tenemos otros yoes como el yo tacaño. Ese yo no le gusta gastar, le gusta utilizar todos los recursos que tienen, le gusta reciclar, reutilizar. Ese yo encuentra placer en no gastar. Pero tenemos otros yoes que sí les gusta gastar. Por ejemplo, el yo entretenido, el que le gusta divertirse, recrearse. Ese yo va a una fiesta y no le importa cuánto se gasta en alcohol, invita a todos los amigos. Es un yo derrochador. Entonces sucede que cuando se nos monta un yo, cuando nos identificamos con uno de estos estados, actuamos bajo su influencia. Si estamos bajo el estado del yo de la pereza, pues no queremos hacer, sentimos placer en la inmovilidad, en la inercia, y nos quedamos en la cama acostados. Pero si luego, estando durante el día, nos sale el yo ambicioso, pues se monta un estado completamente contradictorio, contrario, inverso, que tiene otras aspiraciones, otros proyectos. Y curiosamente, lo que un yo propone en un momento, el otro lo niega. Un yo empieza a hacer una dieta y luego llega el yo glotón que le gustan los postres y las comidas y tira todo a la basura, todo aquello que otro yo se estableció. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Un padre de familia es muy tacaño, pero cuando se toma unos tragos se le monta otro yo distinto y es mucho más generoso. Entonces llega el hijo y le pide dinero porque sabe que está tomado, que en ese momento sí le va a dar, que en ese momento su padre es flexible, porque esa persona está siendo manejada por un yo diferente al que le puede salir en la mañana, al que le puede salir en el diario vivir, cuando es más rígido e inflexible, ¿cierto? Lo que sucede es que, como decía antes, todos estos personajes se manifiestan en una misma persona y nosotros a todos les decimos yo. Cuando estamos identificados con el yo de la pereza decimos yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero asumir eso que me planteé el día anterior. Cuando estamos con el yo divertido o entretenido decimos yo quiero gastar, yo quiero ir a entretenerme, a mí me gusta esta actividad. Pero no nos damos cuenta que tenemos un yo diferente al de hace 1 hora, hace 2 horas o al que teníamos en la mañana, porque no nos autoobservamos. Entonces no podemos decir que somos individuos realmente, porque en nuestro interior hay una gran cantidad de individuos diferentes. Y ojo, porque vamos más allá. Imagínense que además de que tenemos un montón de individuos, no decidimos, no es nuestra elección cuál de ellos está dentro de nosotros. No es que tengamos poder sobre estos individuos, como el que tenemos sobre las manos, que yo digo, voy a usar mis manos para esto o aquello, o el que tengo sobre mis pies para ir a donde yo quiero ir. No, los yoes son reflejos mecánicos, no elegimos el yo que nos controla, porque estos yoes afloran, surgen con los ambientes, son los ambientes los que lo hacen surgir, salir a flote. Esto lo sabemos porque si a uno le entra un yo de la depresión, a veces no nos lo podemos quitar, o un yo de la angustia, porque los yoes salen en relación a circunstancias, afloran ante las circunstancias. Yo no elijo tener un yo alegre, sino que ante cierta circunstancia que me excita la alegría, actúo con alegría. Cierto evento, tal vez yo veo que el día está un poco sombrío, gris, lluvioso, ahí me puede salir el yo de la pereza. Pero no es que yo elija tener pereza, es que estos yoes son reacciones, programas mecánicos que surgen ante los ambientes. Entonces obsérvense qué trágico es que además de que tenemos personas contradictorias que van por diferentes senderos, no elegimos qué persona tener en este momento. Así que si yo me propongo hacer algo ahora y necesito fuerza, actividad, dinamismo, ¿qué pasa si me sale el yo de la pereza porque el día está nublado, porque veo que la hora es temprana, porque estoy ante el estímulo de la pereza? Pues no voy a poder hacer lo que quiero.
porque ese yo no le interesa. Como podemos ver entonces, lo que llamamos psicología es el campo en el que se manifiestan muchos yoes sin que nosotros lo elijamos. Nuestra conciencia salta de uno a otro estado sin permanecer nunca en uno fijo, porque esto es fundamental, es ver que ninguno de estos yoes es continuo ni es permanente. Por eso se puede decir que no tenemos un centro de gravedad permanente, porque en un momento dado el centro de gravedad está en el yo enamorado y nos sentimos enamorados, nos comprometemos, le prometemos amor a nuestra pareja, pero en otro momento nos puede salir el yo rumbero que le gusta la aventura, le gusta la fantasía, le gusta la diversión y que es completamente diferente al yo anterior. Ninguno de esos yoes permanece y por eso somos una contradicción andante. Ahora, lo que a nosotros nos interesa no es teorizar, sino comprobar si esto es cierto. Y por eso tenemos un interesante y sencillo experimento. Este experimento consiste en sentarnos cómodamente en un sillón, en un lugar cómodo, confortable, y elegir un pequeño tiempo para hacer este ejercicio. ¿Qué debemos hacer? Nada, no vamos a hacer nada. Solamente vamos a estar atentos. Y nos vamos a dar cuenta que sin llamar nuestros estados psicológicos, sin proponérnoslo, pues ellos empiezan a surgir y de pronto nos sale un yo que empieza a decir, ay, acuérdate que ahora más tarde tienes que hacer aquello, tienes que ir a ver a fulano, ir a ver a tu tía, arreglar tal cosa. Si logramos no identificarnos, pues vamos a ver que ese pensamiento puede cambiar por otro que se recuerda cosas del pasado, de cuando era niño, que nos puede salir una idea de, ay, ahora ya sé cómo puedo arreglar el coche o cómo puedo arreglar tal cosa que se rompió en la cocina. O de pronto nos puede salir un resentimiento hacia una persona con la que nos acordamos que nos ofendió, que nos maltrató, que nos agredió. Y entonces cada yo empieza a llamar nuestra atención con su diálogo, con sus imágenes, con sus figuras. O tal vez nos sale un yo quejumbroso de algo que no nos gusta de la vida. Y así sucesivamente nos salen muchos yoes contradictorios y vemos cómo nuestra conciencia salta de uno a otro estado y empezamos a darnos cuenta de que efectivamente así funciona la psicología. Esto no nos pasa porque seamos malos, porque seamos distraídos, porque tengamos menos potenciales que otras personas, no. Nos pasa porque así funciona la mente humana y el trabajo del conocimiento interior es precisamente hacer algo sobre esto. Es ver que si tenemos una mente que podemos representar con una serie de caballos desordenados y briosos, podemos ponerle a esos caballos unas riendas y lograr que vayan todos en una misma dirección llevando el carruaje. De lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Y por qué es tan nefasto y tan delicado no tener un centro de gravedad permanente? Pues porque todos los yoes nos van a llevar en direcciones contrarias y esto produce contradicción y discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos nos convertimos en el obstáculo de todos los proyectos que emprendamos, porque no nos damos cuenta que en nuestro interior tenemos yoes que nos hacen ir en direcciones diferentes y que nosotros no somos la misma persona, que en un momento estamos decidiendo y más tarde otro yo va a decidir otra cosa. Entonces, no podremos sostener ningún emprendimiento, ni terrenal, ni espiritual. Sucede que cuando en la vida se nos presenta algo atractivo, pues nos salen yoes con los que nos identificamos. Y cuando nos identificamos con un yo, adquirimos compromisos, confiando de que vamos a permanecer en ese estado siempre de la misma manera, que vamos a tener el mismo estado de ánimo, la misma alegría, el mismo entusiasmo y que eso no va a variar. Lo cierto es de que una vez nos identificamos con otro yo, pues tenemos otra fuerza y ese nuevo yo puede hacernos ver el emprendimiento anterior con fastidio, aburrimiento, desvalorización y por lo tanto lo vamos a abandonar. Ahora hay que preguntarse, ¿cuál es el eje que hace que nosotros nos comprometamos? Pues que cada una de las actividades nos ofrecen un placer y por eso adquirimos compromisos. Si encontramos placer en hacer una actividad de jardinería,
pues nos metemos en eso. Vamos y compramos cosas para arreglar o hacer una reforma en nuestro jardín. Si de pronto nos entusiasmamos con aprender un idioma, visualizamos la idea de lo que es aprender un nuevo idioma, de los países que puedo llegar a visitar, y ante ese placer nos entusiasmamos y nos comprometemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo cierto es que todos los proyectos tienen una capacidad limitada de producirnos placer, porque cuando estamos estudiando el nuevo idioma, ¿qué va a pasar? Nos toca aprendernos palabras que no las sabemos de memoria, memorizar no es fácil, vemos que se nos dificulta, no avanzamos como nosotros pensábamos, el idioma es muy extenso, ¿cierto? Y entonces cuando el placer se agota, también se agota nuestra capacidad de tener continuidad y sale otro yo que nos ofrece un placer mayor. Y ahí es cuando abandonamos, ¿verdad? Por otra parte, puede darse por el sentido contrario. Entonces una persona puede tener continuidad en un trabajo durante 40 años, pero no porque tenga un centro de gravedad permanente. ¿Por qué será? Porque tiene miedo a perder el trabajo, porque tiene miedo al hambre, porque hay una amenaza de sufrimiento que lo hace tener una continuidad. O una necesidad también. O una necesidad, es una obligación. Es una obligación, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando no hay placer ni hay dolor? Entonces ahí es cuando no hay un estímulo que haga que el yo asuma esa actividad. Por ejemplo, le toca la lotería, por ejemplo, entonces deja el trabajo, porque ya no hay esa... Claro, por ejemplo, ahí dejaría el trabajo, ¿cierto? Lo que tenemos que ver es que el conocimiento espiritual jamás nos va a ofrecer placer ni nos va a amenazar con dolor. Y entonces por eso no encontramos sentido en realizarlo. Nadie nos va a obligar a hacer esto. Nadie nos obliga a venir a una conferencia. Entonces todos estos fenómenos psicológicos que podemos observar son precisamente la falta de tener un centro de gravedad que nos permite reconocer el yo a tiempo. Y esto nos lleva precisamente a conocer otro yo de la psicología que está relacionado con esto, que se llama el yo religioso, que es el yo al que nosotros le adjudicamos los asuntos espirituales. Un yo que puede llevarnos a identificar con lo espiritual, con lo trascendente, con lo interior, pero que al igual que todos los demás yoes, es un yo temporal. Este es un yo que en un momento nos pueda llegar a hacer sentir devoción, fraternidad, compromiso, inclinarnos a la austeridad, ser penitentes, benevolentes. Y es un yo que nos va a salir cuando estamos en un templo, cuando estamos hablando con un sacerdote o con una persona que sabemos que tiene inclinación espiritual o religiosa, cuando agarramos un libro, cuando pasamos frente, por ejemplo, yo me acuerdo personas que iban en un autobús y pasaban frente a un monumento y se echaban la bendición, entonces ahí sale el yo que frente al monumento se vuelve religioso, ¿cierto? Aquí inicia el puente de los peligros ante la señora Fonsalva, la Virgen de los Peligros. Lo hacen. Se santigüen siempre. Exactamente. Entonces, este yo incluso está de moda hoy en día, porque hoy en día hasta el yo espiritual está de moda, entonces en la mañana nos puede salir un yo que pone música tranquila, que pone el incienso, y que viene y hace toda la escena del yo religioso. En la Semana Santa nos puede salir el yo penitente, que se golpea, que carga al Cristo, para luego, en la otra semana, el bando de la huerta, la fiesta popular, el carnaval. Entonces uno carga al Cristo con el yo religioso y a la otra semana lo cargan a uno borracho. ¿Por qué? Porque uno tiene otro yo. Lo que tenemos que ver es que son personas diferentes dentro de nosotros mismos. Y esto no tiene nada que ver con la espiritualidad, porque estos no son procesos continuos, son simples estados momentáneos que nos llevan a relacionarnos con paz, con fraternidad en el templo, a decir la paz te doy. Pero cuando salimos del templo, pues nos salen un montón de otros yoes que nos llevan a contradecirnos y a actuar de manera inconsciente, y nosotros no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de que en un momento dado somos uno y en otro momento otro. Entonces esta enseñanza nos propone esa pregunta tan importante que debemos hacernos. ¿A qué yo podemos delegarle el emprendimiento del trabajo, del despertar, de la conciencia?
Obviamente, a ninguno, ni por espiritual que parezca. No podemos delegárselo al yo religioso porque ese yo está un ratito mientras hay satisfacción en estar en el templo, en tener buena imagen, en sentir paz en su mañana por estar en un ambiente agradable, con música relajante, porque luego salen otros yoes y ante la adversidad ya no somos religiosos, ante la adversidad somos groseros, altaneros, prepotentes, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar un centro de gravedad permanente si sabemos que nuestra conciencia tiene la tendencia de ir y estar en estados impermanentes de ser? Si ninguno de esos estados psicológicos que nos manejan es continuo, por bueno que parezca, pues debemos saber que tenemos la posibilidad de ubicar el centro de gravedad en la única parte que tiene continuidad en nuestro ser, la cual llamamos la conciencia. La conciencia, a diferencia de los yoes, siempre es la misma, siempre es constante, es permanente, no varía. Solo que esa conciencia se ubica atrás de nuestros yoes, en un campo sutil, abstracto, imperceptible. Con el tiempo dejamos de sentirla, porque vivimos tan metidos en nuestros yoes que la voz de la conciencia se pierde. Estamos entretenidos, hipnotizados, dormidos. ¿Cómo podemos hacer para situarnos en ese punto, para situar ahí nuestro centro de gravedad? Pues tenemos que aprender a no identificarnos y de esa manera permitimos que la conciencia esté presente. Si a mí, por ejemplo, me sale un yo de la ira, un yo perezoso, un yo ambicioso, y no me identifico, aunque estoy sintiendo la ira, aunque estoy sintiendo la pereza, aunque estoy sintiendo todas las manifestaciones, pensamientos, emociones, sentimientos del yo puedo permanecer atrás si no me identifico e incluso observar el yo. Y si no me identifico, no permito que el yo actúe, se manifieste. Preferiblemente me quedo quieto, me callo, me calmo y dejo que el yo se asiente. Puedo pedirle a mi Madre Divina: Madre mía, elimíname este yo, porque sé que es un yo que está actuando de manera momentánea, que es inconstante, que es pasajero. Y entonces ahí actúe desde un punto fijo. Y entonces, a pesar de que a uno sienta molestia y dolor, puede quedarse haciendo la práctica, y cuando se quedó haciendo la práctica negando el yo, con el tiempo esa capacidad de asentarnos en nuestra conciencia se fortalece, de no reaccionar inmediatamente, de no reaccionar precipitadamente. Y eso quiere decir que vamos desarrollando un centro de gravedad permanente. Y eso es muy importante porque la diferencia de tener un centro de gravedad permanente en la conciencia y en el ego es que el ego adquiere muchos emprendimientos y toma decisiones a la ligera que cuando nosotros estamos en la conciencia no vamos a tomar. Cuando uno está identificado con los yoes, entonces el yo quiere comprar cosas o quiere hacer emprendimientos o quiere irse de viaje. Ahí te pones un rato, un poco, cuando dices, yo puedo en ese momento agarrar y decir, para un momento, ¿qué pasa en mi cabeza? Claro, de eso se trata. Claro. Entonces, se me está viniendo esta idea que me está arrojando de mi propósito de querer hacer algo que es diferente a lo que yo, el yo. Y claro, ahí tú no estás reaccionando como ego. Claro, aunque tienes el ego montado ahí. Claro, y ver lo que te está envolviendo y que te está... Exactamente, ¿no? exactamente. Yo, exactamente. El problema es que el ego viene con toda su tentación, claro, imágenes. Digamos, no, mejor no voy a hacer el desayuno. Ya hay un ego de la gula que te está metiendo y te está empujando a meter, porque te está... Claro. O el que, oye, claro. vete ahí, te vas a abrazar con Claro. la frazadita o te vas a poner con Exactamente. Y hay otro ego también. Exactamente, que ya eso vendría a mezclarse con el yo de la traición, que es todo lo que hace la mente para que uno no haga caso a la conciencia y agarre el otro camino, ¿me entiendes? Porque la mente tiene toda una estrategia y una amalgama de cosas. Ahí juega el tema de yo lo he identificado, lo estoy viendo. Entonces, ¿qué gano yo haciendo lo que el ego me está diciendo? Porque estoy dejando de hacer algo que es para mi desarrollo interior.
Y ahí es donde viene el arrepentimiento que decía, ay, siento dolor por estar dejando Claro, de hacer algo que debería de... claro. Que eso es un buen síntoma, eso es un síntoma de que la conciencia está viva, porque en la mayoría de las personas esa voz de la conciencia ya ni siquiera se manifiesta, ya no sienten ese remordimiento, ¿me entiendes? Y eso pues es un signo de estar vivo espiritualmente. Pero en ese momento, claro. Y otro momento de arrepentimiento, de dolor fuerte, es cuando ha pasado el día y en la noche estás haciendo el recuerdo de lo que ha pasado en esto y... Descubres que hay muchas cosas que no hiciste. Claro, ¿qué ha pasado en el día? Y me siento derrotado porque has estado todo el tiempo, del 90%, ¿cuánto tiempo has dedicado a ponerte a pensar? No a pensar, a ponerte un ratito en el interior, muy poquito. Claro. Y es donde viene también otro dolor fuerte. Claro. Qué dolor, qué día tan malo, porque, o sea, podría haber sido bien, bueno, para lo normal, pero interiormente Claro, no se ha sido, claro. Y que uno a veces siente que la conciencia le dice, ¿por qué no haces tal cosa? Sí, ahora la hago, ahora la hago, ahora la hago. Y se engaña uno y al final del día no le alcanzó el tiempo porque la estuvo posponiendo con otras cosas que no eran importantes, ¿cierto? Entonces esto lo podemos cultivar a cada momento, observándonos en cada momento y vamos viendo si estamos atentos, si estamos muriendo, cómo nuestra conciencia nos va advirtiendo de los yoes que nos van saliendo. Hay incluso un ejercicio que nosotros podemos hacer, un ejercicio que nos sirve para estimular el centro de gravedad permanente, que consiste en establecer proyectos a corto, a mediano o largo plazo, que demanden continuidad de propósitos. Esto lo podemos hacer con cualquier cosa que uno quiera hacer solamente para descubrir cómo funcionan los yoes, igual que el ejercicio en el que nos sentamos en una silla y cómo los yoes no nos dejan terminar algo que nosotros nos proponemos. Entonces, para este ejercicio podemos escoger, por ejemplo, una actividad cotidiana, ya sea pintar una pared, ya sea un arreglo de jardinería, ya sea un arreglo de carpintería, algo que nosotros sepamos hacer, pero que no nos obligue nadie a hacerlo. Tiene que ser algo ajeno a nuestras actividades, porque si es parte de nuestro trabajo laboral, entonces lo que nos vamos a ver motivados a hacerlo porque nos pagan o porque tenemos que entregárselo a alguien, ¿cierto? ¿Cómo funciona este ejercicio? Entonces, uno se propone un trabajo que lo va a hacer en cortos periodos. Por ejemplo, uno va a destinar a este trabajo 10 o 15 minutos al día, ¿sí? Y el objetivo del ejercicio es no hacer ni más ni menos de esos 10 o 15 minutos. Uno tiene que establecer el tiempo de iniciar y de terminar. Y entonces el primer día, por ejemplo, voy a pintar esta pared. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que reunir los materiales. No tengo materiales, entonces hago una lista. Tengo que comprar un rodillo, pintura, tal o cual cosa. Tengo acá un pincel. Si me alcanza el tiempo, voy y compro la pintura. Se terminaron los 15 minutos, ahí tengo que suspender, dejar todo a un lado y suspender. Así es algún yo que quiere seguir, no, pero puedo empezar a hacer esto, puedo empezar a poner la cinta. No, suspender. Entonces nos damos cuenta que hay un yo que muchas veces quiere seguir, ¿cierto? Que se enganchó, se entusiasmó. Entonces uno termina esa actividad y al otro día se acuerda de la actividad. Tengo que hacer 15 minutos de eso. Pero entonces nos van a salir yo no, lo hago ahora más tarde porque estoy haciendo otra cosa, porque tengo muchas obligaciones, tal otra, y uno tiene que ponerse a hacer el ejercicio. Entonces hace los 10 o 15 minutos, pone la cinta, empieza a pintar un pedazo y al terminar los 15 minutos tiene que suspender. Y entonces vamos a notar que al principio de la actividad y al final de la actividad y durante la actividad nos van a salir un montón de yoes, ¿sí? Y como hay que cortar la actividad y dejarla inacabada, entonces salen yoes que quieren terminarla en un día, salen yoes que quieren no volver a realizarla y eso nos pone a prueba y empezamos a trabajar los yoes y cuando nos damos cuenta terminamos una obra grande manteniéndonos firmes y sacando todos los yoes que nos van saliendo. De esta manera aprendemos a hacer obras exteriores con propósitos interiores. Luego podemos ponerlo con una meditación, me voy a poner a meditar media hora, ¿sí? Y en esa media hora pues nos sale un yo que quiere seguir adelante y quiere avanzar y dice no, media hora y al otro día la retomo. Y de esa manera entonces aprendemos a tener un centro de gravedad permanente que nos permite tener continuidad en el emprendimiento del despertar de la conciencia y en lo que nosotros nos proponemos, que nadie nos va a obligar a hacerlo. Si nosotros nos ponemos un proyecto,
podemos dejarlo o no sin concluir. Y entonces es ahí cuando salen los yoes y como nadie nos obliga, decimos, no, es que cambié de parecer, ya no lo quiero hacer. Mentira, salió otro yo y nos manipuló y nos engañó. ¿Listo? ¿Se entiende bien qué es el centro de gravedad permanente? Bueno.